Ahí, empezó a grabar. Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Entonces damos espacio, como hoy nuestro tiempo es un poquito más reducido, a las personas para que puedan exponer en esta segunda parte. Adelante. Creo que ahí se puede ver. Chiquitito le veo yo. Yo le veo chiquitito, no sé el resto. Sí, se ve Se un ve muy chiquitito, o chico. sea, se ve chico. Apenas veo. Ve la parte de capacidades, indicadores y temas. Sí. No puede ser. Desde el celular estoy por eso. Se Mm, ve muy chico. Y ahí sigue agrando más. En la parte inferior izquierda, en la esquina izquierda apretada, se va a agrandar. Donde diseño Vista, de impresión, sí, vista de diseño de impresión. impresión, ahí va, ahí. Ahí se ve bien. Se ve completo, pero mejor nomás que acerca así da uno. Y ahora pues, ni yo Pero no. se ve difuminado. Empiezo nomás ya. sí, claro, adelante, pero no se ve bien. O sea, yo honestamente, yo soy medio miope, ¿sabes luego? Entonces, Yo también, profe, además tengo una intrusa, acá está mi gata. no te preocupes. Y quiere participar en la exposición. Bueno, le voy a explicar más bien, o sea, yo tuve una capacidad nomás, justamente hice en base a alumnos del séptimo grado, que sería la cátedra de castellano, elegí literalmente un área al azar. La ¿Mm? capacidad es analiza la estructura de un texto narrativo, identificando o sea, sus principales, sí, sus partes principales sería. En indicadores identifica el inicio, nudo y desenlace de un cuento, diferencia entre personajes principales y secundarios, resume el argumento del texto con propias palabras, más bien. El tema sería el cuento, estructura y elementos. Metodología de enseñanza y aprendizaje sería una lluvia de ideas sobre qué es el cuento. El desarrollo sería una lectura partida de un cuento corto. La aplicación de la técnica sería una mesa redonda así, o un círculo para poder analizar con justamente como los niños sería en séptimo grado. Y cierre sería elaborar un mapa conceptual de la estructura del cuento, que cada uno pueda elaborar ese mapa conceptual. Recurso sería el cuento impreso, digital, que en ese caso yo creo que sería solo impreso, pizarra, marcadores, hojas de papel y lápices. Evaluación, puse formativa, no sé si está bien, que sería durante la mesa redonda y la observación. Los medios de verificación sería la evaluación del mapa conceptual, lista de los alumnos que tuvieron más participación en la actividad de la mesa redonda y el tiempo establecido para justamente esta actividad sería de 2 horas. Y eso sería mi plan. Una cuestión de cuántos alumnos hablamos, porque vos me decís 2 horas. Es Sí, de 20 a de 15 a 20 alumnos, no son muchos. sí, y en 2 horas vos pensás que vas a poder hacer todo ese conjunto. Y lo ideal sería que sí. Jeje, sí, eso es lo ideal. Vamos a lo real. Séptimo grado. 2 semanas, yo creo, en séptimo grado, pero bueno. Sí. ¿Cuál es tu tema principal? Veo que un cuento impreso tenés como recurso. Sí, La estructura de un texto, me dice tu capacidad. sí. Vamos a suponer que el colegio donde estoy, se supone enseñando, es un colegio bueno, subvencionado que puede dar un cuento impreso. Ok, muy bien. Yo te cuento desde ya que es un poco complicadito, pero sí. Vamos a idealizar. Está Lo bien, ideal. me gusta. Vamos a idealizar. Ahora, ¿te parece que tu actividad entiendo que es un mapa? Sí, un mapa conceptual. ¿Por qué un mapa conceptual? Siendo Más que bien, tu tema es un cuento. y más bien pues sería la parte y la estructura del cuento. Sería una definición en sí y que ellos puedan comprender y en base a cómo comprendieron,
yo puedo más o menos saber si comprendieron el 100% con un mapa conceptual. Y yo puedo meter ahí mi cuchara como profe. Sí, Ahí no te parece que va a ser más útil que vos le hagas una práctica y entendiendo como práctica justamente que analicen un cuento. también. Yo creo que eso sería más viable para una mejor comprensión, teniendo en Y cuenta sí, tu tema. sí, porque son alumnos del 7.º grado. Sí, y a ellos les tenés que contar todo, hasta la historia, como si fuera un cuentito, te cuento. Solamente esa es mi sugerencia. Sí, está bien, profe. Ujú. Realmente, comparado a las exposiciones de ayer que estaba viendo, yo dije, Dios mío, mi tema no era nada, había sido, porque yo no pude más cambiar porque esto es lo que yo hice en base a lo que justamente le entregué en la plataforma. No hay Y, problema, vos podés, creo que podés editar todavía lo de la ah, plataforma, porque me parece, bueno, si no podés editar, igual me escribís un mensaje ok, y sin problema vemos para editar, porque creo que es más coherente que sea un análisis de texto, en este caso de cuento, ¿verdad? sí. Pero súper bien. Muchísimas gracias, Fátima. Excelente. Y nada, por favor, ahora, ¿cómo dejo? Ahí está, dejar de compartir. Ahí está. Gracias. Profesora, Señor, te escucho. quiero, la compañera Belén me escribió, dice que tuvo un problema familiar en el último momento. Su En- mamá se desplomó, dice. Es No se siente posible. mal. Gracias, gracias, Nicolás, gracias. Eh, Si tiene la como- posibilidad, que me escriba, que te escriba a vos, o sea, alguna cosa, vamos a ver, ¿sí? Para ver cómo le podemos ayudar. ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿Sí? sí. Ok. sí, profe. Ah, Ahora estaría respondiendo Carlos. Carlos. Bueno, Sí, no sé si mire, puede proyectarlo o ya está. ya está. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Para entrar en contexto, yo elegí el tercer curso de la media. Vamos a suponerle que hay 33 alumnos y semanalmente son 3 horas de cátedras. La capacidad para empezar es analiza el proceso de configuración histórica de la sociedad occidental. En indicadores puse identificar las principales ciudades-estado griegas y su organización política, social y cultural. Reconocer, reconocer los procesos de expansión y consolidación del Imperio Romano. Continuidad. Reconocer la relación entre la geografía y el desarrollo histórico de Grecia y Roma. Comparar las ubicaciones y características geográficas de ambas civilizaciones. ¿Puedes volver a subir? Gracias. En cuanto a tema, identificar la influencia y el legado del Imperio Romano en la organización del derecho y la política moderna. Reconocer el impacto de la geografía en la expansión territorial y en la configuración cultural de Grecia y Roma. Si puedes bajar un poquito más, por favor. Comparar las estructuras políticas y culturales de Grecia y Roma. Analizar la evolución política y económica de las ciudades-estados griegas. En cuanto a la metodología, sería un trabajo grupal y va a ser una exposición con el uso de materiales como apoyo, ya sea fichas, el proyector o en algunos colegios se sigue usando los carteles. ¿Te puedo interrumpir un ratito? Sí, sí, adelante. Sí, dice exposición. ¿Exposición del docente? ¿O del No, estudiante? perdón, tendría que ser exposición oral del alumno, mejor dicho, perdón. Ya, porque, bueno, terminé y después te digo, ¿sí? Claro, claro, voy avanzando, entonces, Sí, avanzar porque, nomás y después yo te explico en líneas generales nomás. dale, dale, dale.
Después como recursos están los mapas, proyectores, las fichas de apoyo de memoria y los marcadores reglados o cualquier cosa que sea para fijar la atención. Por la parte de la evaluación, lo que estuve pensando fue hacerlo en 2 etapas. Y me surgió la duda de que cuánto tiempo se puede tomar un profesor para desarrollar un tema, digamos, o en este caso sería eh, lo que viene ya en el programa. Y Porque, sí, adelante, si me puedes contestar. sí, bueno, Grecia y Roma creo que es para un primer año de la media, teniendo en cuenta que un primer año de la media, ya lo estuvimos debatiendo, son menos de 3 horas, yo estoy casi segura que son solo 2 horas, ¿verdad? Y teniendo en cuenta el tema, los temas, porque en realidad es más de un tema aquí, Sí, tenemos una sí. capacidad, ¿cierto? Pero tenemos muchísimos indicadores y muchísimos temas. Se puede llevar 6 horas, tener en cuenta que van a ser como 3 semanas ya. Claro, justamente eso, en Sí. hacer por 3 etapas. La hora no le modifiqué más, tendría que ser 9, porque quería hacer una especie de 2 etapas. Primero presentación de carpeta, digámosle, y Ujú. y la última etapa sería las últimas 3 horas o 6, la exposición oral. ¿Por qué una Con, presentación de carpeta? para una revisión, digámosle, por cómo elegí tercer año, más Ujú. o menos quería hacer como un simulacro, digamos, o algo parecido a su trabajo final de lo que deberían hacer. Entonces, para que se acostumbren a ese trabajo. Estamos ambientados entonces en un tercer año de la media y no en un primer Sí, año. sí, sí. En un tercer año, entonces elegí mal el tema. No. La cuestión es un juego de cintura, gente. Juego de cintura, ¿qué significa? Sabemos que historia es larga, es interminable, tenemos inmensa cantidad de recursos. Tenemos que pensar bien nomás para ciertos temas, qué recursos o qué metodología vamos a usar. Tu metodología está bien, trabajo grupal. Ahora vos me pones exposición, pero en ningún momento me dijiste exposición del docente, por ejemplo, porque vos tenés que explicarle esto a tus estudiantes, sí o sí luego, ¿verdad? Claro, claro, claro. Ah, Pensé en ello, pero no puse yo. O sea que es poner en cuanto a dar la información, las fuentes y lo que hay que hacer. En ese caso, sí, solamente que y podés no poner, puedo. en tu tiempo establecido, podés poner hasta 8 horas. ¿Por qué? Porque mira toda la cantidad de cosas que vos tenés que hacer. Tenés que exponer, Sí, ¿verdad? Tenés que controlar los trabajos prácticos. Estoy viendo aprobación de carpeta. En el hipotético caso que tus, creo que 30 estudiantes te presenten, ponele que cada lunes vos tenés clase. Vamos a poner como Grecia y Roma que tienen todos los lunes, ¿verdad? En el sí. hipotético caso que te entreguen todos, vas a poder corregir. Pero ¿qué pasa si te viene la mitad de tu curso y te dice, profe, no hice, profe, no tengo tiempo, profe, tal cosa, profe, esto, profe, lo otro? O sea, vos te quedas sin esa carpeta y ahí ya perdés un lunes. Por ponerte un ejemplo nada más, ¿verdad? Después me decís, evaluación oral, ¿en qué tiempo le vas a evaluar? Ahí ya son 2 clases. Una, la explicación. Segundo, ver. En el hipotético caso, como te digo, que te entreguen todo el trabajo, excelente, ¿verdad? Y te parece que vas a poder evaluarle en otras 2 horas a 30 estudiantes de manera oral. Por cómo, o sea, yo tenía pensado que serían 3 horas semanales, ponele, y Ay, 2 horas un lunes, 2 horas un lunes y 1 hora un jueves, ponele, o un viernes. Y de esa mm, forma, como que dividir más, se va a dividir más, pues entonces va a haber como doble corrección en la semana. sí, puede ser. O sea, si es 2 veces a la semana, puede ser, pero generalmente te van a poner todo en un día, pues. Ya, Y vos como docente el día de mañana vas a agradecer que sea todo en un día. entiendo. Adelante. Y eso es lo que estaba pensando, por eso lo hice de esa forma. Pero si no puedo controlar el horario, también tenés Desde el razón. profe Milciades. Voy a tener que adecuarme. Planta baja. No me acuerdo, no sé. Súper bien.
Estamos bien. No sé si me querés agregar algo más, profe, porque hasta ahí sería por mi parte. No, y era eso nada más. Imagínate nomás la cantidad de cosas que tenés que hacer para esas 6 horas, sí es poco, pero si vos me decís que vas a subir 3 horas más, yo creo que está bien. Está bien. Sí, 3 horas más. Está. Le subí, solamente que ya Son le un pasé a tercer Belén con año esta de hora. son un tercer año de la media también, eso es interesante, pero como te digo, vos vas a encontrar realidades y realidades, vas a encontrar realidades en donde no te van a hacer los trabajos, porque esa es una realidad, y vos vas a tener que alargar únicamente tu tiempo, y vas a encontrar las realidades en donde te entregan la tarea y está todo al revés, ¿verdad? Claro. Esas son nuestras realidades, ¿verdad? Pero súper bien. Eso es lo que Con, respe- tenía para decirte, ¿verdad? con respecto a las competencias, profe, ¿ves que dijiste que se suele dar en Capacidades un e documento? indicadores o qué. los cap- ¿Cómo se suele desarrollar normalmente? ¿Uno por mes o cómo se suele pedir que se lleve a cabo el desarrollo? Yo máximo hago 2 capacidades y eso ya es mucho por mes. Dos ¿Por capacidades. qué? ¿Sabes por qué? Por una cuestión de calendario. O sea, siempre los casos son hipotéticos, pero les sirve a ustedes para que sea realista. Ojo, ustedes tienen, por ejemplo, en mi colegio que es privado subvencionado, hay cierto tiempo, ciertas horas y ciertos días en donde los estudiantes van a misa. Por ponerte un ejemplo. ¿Verdad? Y eso no es algo que te avisan ellos con tiempo, o sea, no es que te dicen el próximo viernes, no, en el día te dicen, o si no, ahí el jueves a las 10 de la noche te dicen, mañana los alumnos a primera hora van a estar a misa. Y vos ya planificaste todo, ya tenés todo, ¿verdad? Bueno, ahí perdés. Después tenés feriados, después tenés Semana de los Colores, después tenés Semana de la Juventud, y así, etcétera, 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 y un montón de asuetos más, ¿verdad? Entonces, es difícil, yo te digo, después tenés las vacaciones de 15, por ejemplo, también, a mitad de año. Después tenés los días de exámenes, que tampoco podés desarrollar clases. ¿Por qué? Porque los alumnos no terminan rápido sus exámenes, ¿verdad? Y bueno, son todas esas realidades juntas que tienen ustedes. Por eso que parece tan fácil planificar, pero llevarlo a la práctica es todavía bastante alejado de lo que nosotros planificamos, gente. ¿Verdad? Entonces, por eso te digo, 1 o 2 capacidades, si es que se puede, o 3. Bueno, en mi caso son 29 estudiantes en un séptimo grado. Imagínate lo que va a hacer corregirle a los 29 estudiantes. Si es que yo le pongo muchos indicadores también. Yo le pongo 3, 4 máximo. Más de eso no. Entiendo, profe, gracias. Por favor, a vos. Gracias, gracias. ¿Quién queda, profe? Y creo que Luis Pereira. Profe, yo, como te dije, la única tarea que yo no hice fue ese, pero no voy a usar de excusa, porque lo que hice fue igual ver más o menos este documento donde están las materias, las capacidades y todo eso. Y hice en mis anotaciones, o sea, en notas, o sea, en WhatsApp en realidad, para ver más o menos, no sé si te puedo comentar y no sé si me sirve de cierta manera eso. Para no dejar así nomás. discúlpame, no te pude escuchar. ¿Qué pasó en la última parte? No, que hice igual para no dejar nomás, hice, o sea, anoté mi WhatsApp, Ah, todo este tema de las capacidades, la materia y todo eso, y para no dejar pasar nomás, para comentar lo que yo hice, profe. sí, adelante. Ah, bueno, profe. Yo, de mi parte, elegí la materia de antropología, que puedo dar en un 8º grado, no sé si está bien. Y entre las capacidades, lo que elegí fue lo de Antropología. valora las características. Perdón que te interrumpa luego ya de entrada, ¿verdad? Pero antropología se da en un Sí, primer año.
En séptimo, octavo y noveno vos tenés historia y geografía, formación ética y ciudadana, ese tipo Profe, perdón. Bueno, de y yo creo que se aplicaría para primer año porque es medio, o sea, lo que yo elegí yo creo que es medio básico y sería fácil de explicar. Y nada, yo hice más o menos para eso, pero no sabía eso, profe. Pero es importante justamente por eso que vean el documento que yo les había compartido, que es el del bachillerato, ¿verdad? O incluso podés entrar en la página del Ministerio de Educación y Ciencias y ahí vos ves, o sea, vos descargas lo que te interesa y ahí podés ver diferentes asignaturas. Si te interesa antropología, ves asignaturas. Yo estoy casi segura porque nosotros tenemos en el colegio antropología cultural, pero es en un primer año y creo que solo en el primer año se da. No es que tiene una continuidad. Ok, profe. Entonces, sería para primer año. Antropología cultural. Sí. Ok, profe. Te comento entonces, profe, mis capacidades e indicadores y lo demás. Pero así es Espérame un ratito. completo, te falta un poquito más y recursos, cómo vas a evaluar. No, sí, profe, sí, profe. Bueno, En capacidades yo puse valora las características de la dinámica cultural del país, que era una de las capacidades que estaba ahí en el documento. Y como tema escogí 3, o sea, de ahí saqué, sería movimientos migratorios, después relaciones interculturales y cultura tangible e intangible. Y se puede dar de manera en lineal, digamos, porque primero se puede hablar de los movimientos migratorios, de ahí, ya que se da este movimiento de la inmigración, emigración y todo esto, se puede dar este tema de la relación intercultural y después se puede hablar de cultura tangible e intangible. O sea, son 3 temas: movimientos migratorios, relaciones interculturales y cultura tangible e intangible. En indicadores puse identifica los conceptos básicos sobre la unidad, cultura, migración, multiculturalidad. Después puse describe los tipos de migración, reconoce las relaciones interculturales y comprende la diferencia entre cultura tangible e intangible. Como metodología de aprendizaje, yo puse proyectar 2 videos interactivos que puedo sacar de YouTube para poder explicar los conceptos. O sea, para mostrar primero un video que explique lo que es cultura y otro que habla sobre el choque cultural o la convivencia de culturas diferentes y de ahí que surja un debate pausado y donde cada uno cuente su idea sobre el tema o sobre lo que conoce o sobre lo que aprendió. Esto obviamente siendo realista, como decir, profe, no es que capaz yo diga eso y se queden todos callados o capaz no contar el alboroto demasiado, por eso puse así, tratar de hacer pausadamente, no sé, por turno, ese famoso que alza la mano y que dice lo que sabe del tema. Por ejemplo, de la migración se puede hablar mucho si tienen parientes de que están en otro país y de ahí que cuenten sus experiencias o de lo que ellos saben de cómo esta cuestión de las diferencias culturales. y esa tu experiencia, eso que estás comentando, es para tu primera parte de la clase, es para tu introducción al tema, para tu parte de experiencias previas, introducción a las experiencias previas de estudiantes. O sea, ese puede ser tu punto disparador para poder desarrollar el tema, porque ustedes saben muy bien, todos los estudiantes, y eso va para todos, ¿verdad? Saben que ustedes tienen que lograr captar la atención del estudiante. Ustedes van a decir, profe, es imposible. Y a veces es difícil, muy difícil. Pero tenemos que también nosotros ser más ágiles siempre y pensar, como siempre les digo, si no funciona una cosa, bueno, probemos con otra, a ver qué tal nos va. Siempre va a haber uno que le interese, siempre va a haber uno que te responda, siempre va a haber uno que esté atento a tu clase y a todo lo que decís. Siempre, siempre van a tener un estudiante por lo menos que es, como siempre yo digo, es fuera de serie, ¿verdad? Entonces, mientras él va respondiéndote y logras captar la atención ya de los otros que están ahí cerca, entonces va a ser rápido, ¿verdad?
pero siempre se tiene que utilizar algún tipo de dinámica, porque ustedes siempre están en escuela y colegio y saben muy bien también, porque seguramente no hace mucho fueron ustedes estudiantes de colegio, ¿verdad? Yo sí, ya hace más de 20 años, gente, así que ya hace mucho tiempo, pero saben que cuesta, a veces cuesta lograr la atención del estudiante, ¿verdad? Entonces, ese sería tu punto de partida. Ok, profe. Como dije, mi idea a partir de ahí era, aparte del debate, analizar las causas y consecuencias, porque bueno, voy a buscar también un video que trate de explicar eso. Y tampoco estoy diciendo de que dejar que el video haga todo, sino que, como decir, como un punto de partida nomás. Eso Por lo sí. malo más, pero sería como para iniciar un debate, para que sea más interactivo y yo ahí ir añadiendo cosas que no explica el video, o que no se entiende, o responder preguntas. Y como una dinámica, mi idea sería, ya como que sobra ese tema, el tercer tema de cultura tangible e intangible, sería hacerlo de, bueno, en mi caso yo puse, difícil que pase esto, ¿verdad? Pero 25 alumnos. Puse nomás así como ejemplo. Si son más, bueno, no adoptamos eso, y si son menos, también, que no creo que pase, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hacer 5 grupos de 5, o más o menos, dependiendo de la cantidad de alumnos, en este caso, como que son 25, y realizar un recorrido por el colegio, cada uno con su grupo. Como nosotros llegamos a hacer también en antropología, así, una vez eso, como un ejemplo de estudio de campo, algo así, ¿verdad? Pero de esta, o sea, al hacer esto, cada grupo se va a ir en alguna parte del colegio o lo que sea y va a observar, puede ser en una hora donde haya mucha gente afuera, o qué sé yo. Tampoco es necesario, creo yo. Y observar ahí cosas que se pueden considerar cultura tangible e intangible. Por ejemplo, ver a una persona que está tomando tereré, se puede hablar de una cultura tangible, o si se está escuchando así de lejos, o sea, o de manera autorizada una conversación donde se usa el lenguaje, el yopará, el guaraní, también se habla de una cultura intangible. Y de esta manera que cada grupo vaya notando eso y después de la vuelta en comentar cada uno lo que anotó de la cultura tangible e intangible, después de, obviamente, la explicación de qué es, para ver si se entendió bien. Entonces tendrías una guía didáctica, una actividad. Vos le vas a dar una actividad a tu estudiante, vos tenés que tener preparado entonces tu guía didáctica para poder solicitar eso que me estás diciendo. Ok, profe. Sí, porque vos me decís, van a ver video, vamos a ir, después van a anotar. Claro, ¿qué van a anotar? Vos no le podés decir, van a anotar ustedes todo lo que ven. Te va a anotar cualquier cosa, Luis. Lo que sí le puedes decir es, en el hipotético caso que se vayan, por ejemplo, a un museo o que salgan a caminar, o como vos me digas, bueno, vean el aspecto físico de tal cosa, vean las características de tal otra, vean las diferenciaciones entre esto y lo otro, ese tipo, o dibuja tal o cual cosa. O sea, esa es tu guía didáctica. Y esa guía didáctica ya saben ustedes que tiene que tener algo mágico, mágico que le gusta a los estudiantes, que es el punto. Porque si vos le decís que no tiene puntaje, no te va a mover un dedo. Y después de eso, profe, como estrategia de evaluación sería el control de eso Sí, con puntaje, como vos decís, sí. según los indicadores. Según los indicadores que Y, vos le das. sí, sí. Y como medio de verificación sería hacer una tarea a través de eso. Y yo puse como tiempo establecido, suponiendo como que es una materia que yo recuerde que se da muy poquito así en la semana, Sí, que 2 horas nomás se da por semana, sí. yo creo que serían 4 horas, o sea, en 2 semanas. No sé si está Ah, bien, profe, mi suposición. no está mal, no está mal, está bien, porque en las 2 primeras horas ustedes van a poner, ahí voy a tener que conseguir todo el permiso si es que vas a salir con tus estudiantes que son menores de edad. Saben eso también, ¿verdad? ¿Quieren sacarles? Perfecto. Van a tener que conseguir la cédula, la fotocopia de cédula del padre, la fotocopia de cédula del hijo, ¿verdad? De los estudiantes, por un lado. Y por el otro lado, ya en la segunda semana, vos pones
como evaluación, Luis. Sí o sí, las horas que ustedes están poniendo ahí, que están pensando que van a desarrollar sus cosas, también tienen que pensar en el tiempo que van a evaluar. Porque si vos pensás en 6 horas voy a desarrollar mi clase, genial, excelente, ¿y a qué hora vas a evaluar? No, es que va a terminar tu hora, vos te vas a ir ahí a la sala de profesores y vas a empezar a corregir. O sea, no debería de ser así. Muchos casos sí son, no les voy a luego mentir ni les voy a negar, porque es una realidad. Pero en lo posible, ustedes dentro de su hora ya tienen que corregir. Por ustedes, por la salud mental del docente también. Bueno, entonces vos me decís, 2 horas tenemos destinado para ir, excelente. Entonces esas otras 2 horas, que va a ser la siguiente semana, ustedes se sientan a corregir, pero ¿qué pasa? Se sientan a corregir y ¿qué van a hacer mientras tanto sus otros 20, 30 estudiantes? Algo tienen que hacer, algo le tienen que dar a ustedes. Tienen que vivir planificando, gente. No pueden estar sin hacer nada los estudiantes. No pueden. O si no, te van a entregar la carpeta y vos vas a llevar 30 carpetas en tu casa para corregir. Que tampoco es muy, muy viable. Bueno, y eso es lo que yo tengo para aportar. No sé si me quieres decir algo más. Y sí, profe, no, discúlpame, como que estoy en mi celular y estaba mi WhatsApp, no podía entrar otra vez en la aplicación. Sí, no. Pero eso es todo, no sé si está bien esa cantidad de horas, porque como te dije, yo según mi capacidad vi los temas que van así entrelazados, obviamente, ¿verdad? Y mi idea es dejar como mi último tema, que sería cultura tangible e intangible, para hacer algo más dinámico, dejar para después. Y lo primero, como te dije, hacer como punto de, o sea, como punto de partida el tema de los videos y hacer este debate y todo eso, profe. Y creo que en 4 horas daría bien el tiempo, en 2 semanas. Y nada más, profe, no sé si está bien o falta algo. Eso es lo que yo hice según ¿Tu medio de el documento. verificación llegaste a mencionar? No sé si me... Media de verificación, profe, sería lo que dije de, bueno, no expliqué de buena forma, ¿verdad? Pero en posterior al video y este debate y todo eso, hacer actividades en clase. O sea, yo creo que va a ser de manera rápida, teniendo en cuenta que el video que voy a mostrar no va a ser de 1 hora, sino que son, qué sé Medio yo, de 5 minutos. verificación no es lo mismo que recursos, Luis. ¿Cómo? ¿Dónde vas a tener? ¿Qué es tu medio de verificación? O sea, ¿cómo vas a verificar? ¿Cómo vas a comprobar que estos tus estudiantes están haciendo la tarea? ¿Dónde vas a anotar la calificación que tienen? Y eso sería, profe, por la evaluación que yo voy a hacer según su trabajo, ¿cómo sería, profe? Sería tu registro de secuencia de aprendizaje RSA y tu planilla. Ok, profe, eso es lo que confundí entonces. Muy bien, para eso estamos. Profe, permiso. Sí, te escucho. Encontré una información donde decía rúbrica detallada. ¿Esto podría ser también? ¿Qué cosa? Perdón, no entiendo. Rúbrica detallada. Ves que yo estaba buscando qué podría ser o cuáles son los métodos que hay en cuanto a lo que le preguntaste a Luis, y encontré uno llamado rúbrica detallada. Sí, No sé si conoces. pero para construir la rúbrica otra vez es una cuestión bastante delicada. Generalmente se usa nomás RSA, que es lo que te da lo del colegio. El colegio ya te da los indicadores de registro, secuencia de aprendizaje, no es que vos elaboras. Entiendo. Gracias. Sí, cuando guste. Otra cosa más. Sí, En la retroalimentación que nos estuviste dando, supongo que debemos cambiar lo que nos falta por pulir sí. y volver a alzar la plataforma, o cómo sería en este caso. O es más bien para tener en cuenta como experiencia personal.
En este caso, yo creo que si les habilito, me gustaría que entreguen lo antes posible, es decir, hoy o a más tardar mañana, porque tenemos que cerrar, nosotros tenemos que calificarles pues todas las tareas que ustedes fueron alzando. Y tenemos que entregar planilla porque ya nos empiezan a apurar con planilla, ¿verdad? Todas las direcciones nos están solicitando porque después ya vienen los finales. De hecho, que este mes ustedes ya inician las finales. ¿Verdad? Entonces, ¿les parece? ¿Estamos de acuerdo? Si es que les doy hasta hoy, les abro un rato o les abro hasta mañana a las 6 de la tarde por lo menos. Esta Por mí mañana está no bien, puede profe. ser. Perdón, no entendí. Sí, no puede ser. Esta mañana hasta las 6 de la tarde, como dijiste. Mañana hasta las 6. Está bien. Les pongo entonces para que los que tienen que cambiar corrijan. Porque solamente yo habilitándoles ustedes van a poder editar sus trabajos. Profe, ¿eso es opcional? Si te estuve haciendo una retroalimentación, yo creo que no es muy opcional que digamos. Ah, bueno, profe. Es medio obligatorio. Si no quiere perder punto, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, consulta, quejas? ¿O estamos bien hasta aquí? Todo bien, profe. Muy bien, entonces. Bien, vamos cerrando entonces este año. Nosotros ya no nos encontramos, así que nos vemos Profe, en el día del examen. Te escucho. eh, fuera de tema, pero ¿qué vos me recomendarías? Así, como te dije, todo fuera de tema. ¿Qué me recomendarías, por ejemplo, a la hora de hablar, en este caso, exposición y todo esto, para que se me quite los nervios? Porque no creo que sea el único que le pasa. Y es como que vos te preparas bien y después te cuesta hablar y todo eso. No tenés algo para recomendar de ese lado, profe. Porque no sé, el día de mañana si tenemos que enseñar, yo creo que va a dificultarse un montón así. Sí, es que dificulta. No todos nacimos con ese don de hablar en público. A mí también me costó años, me costó años, ¿verdad? Y a veces me sigue costando, me pongo toda roja, pero bueno, cuestiones que pasan, ¿verdad? Lastimosamente cuando sos muy blanca no podemos disimular demasiado. Eh, Dos cuestiones. Primero, saber que vos leíste bien, que vos estudiaste bien y que vos estás seguro de tu tema, primero y principal. Segundo, cuando hay mucha gente y te pone nervioso la gente, como siempre le digo a mis estudiantes, miren un punto fijo. ¿Y cómo es eso, profe? Me dice, la pared. Miren la pared, mírenla a una persona que le transmite calma y practiquemos. No hay de otra. Yo sé, no es lo mismo, porque me dicen mis alumnos, ¿verdad? De séptimo, pues les doy los mismos consejos. Me dicen, profe, yo practiqué con mi familia, me dice. Y cierto, a veces no es igual, ¿verdad? Practiquemos con compañeros, ¿verdad? Te voy a explicar, te voy a decir. Entonces, la práctica es la que hace al maestro y ustedes saben eso muy bien. Entonces, es cuestión de práctica, pero práctica continua. No es decir, o hacer una o dos veces y después dejamos para el año que viene, ¿verdad? No, es continuo. ¿Verdad? O si se animan, irse a lugares, explicar en diferentes lugares. A veces piden clases de refuerzo, cuestiones así, para que vayan ustedes adentrándose en este mundo de la docencia. ¿Verdad? Esos son los consejos que yo te puedo dar. Profe, Ok, ¿llegaste a tomar profe, la oratoria? gracias. Carlos, perdón, no te entendí porque al mismo ¿Y tiempo... llegaste a entrar en algún grupo de oratorio o algo? Yo no, ¿O nunca, probaste? nunca, ¿No? sola, ahí pasando las de Caín y Abel a veces, practicando frente al espejo, sobre todo me ponía muy nerviosa cuando iban a hacer mis defensas de tesina, ¿verdad? Claro que la de educación ya era virtual, igual me ponía nerviosa porque, bueno, está mi mesa examinadora, ¿verdad? Pero es eso, o sea, si les sirve, practicar frente al espejo, mirarse a ustedes mismos, ¿verdad? Pero tener confianza. Es muy importante que ustedes tengan esa confianza, que ustedes realmente crean que ustedes son los que saben. Si no tenemos esa confianza, si no tenemos esa autoestima, va a ser muy difícil explicarle entonces a alguien más lo que nosotros estamos queriendo explicar.
Esos son los consejos. Entre ustedes, que son compañeros, de repente ustedes pueden ir practicando. Porque a mí, ¿sabes qué me suele pasar? Vos sabés que, profe, realmente yo no suelo estar nervioso, pero vos sabés que automáticamente es como que mi cuerpo reacciona al momento de hablar en público y me empieza a trabar todo y todas esas cosas, siendo que en momentos, o sea, en instantes así, o sea, un poco antes nomás, yo no estaba nervioso, ¿entendés? Y me sentía seguro y pasaba y automáticamente mi cuerpo reaccionaba de esa forma, o reacciona hasta ahora, que me empieza a trabar, que me acelero. Y eso me suele jugar en contra o a veces a favor porque termino hablando mucho y diciendo mucho sobre mi tema y eso. Pero Es no cuestión te sentí muy de bien al hacerlo. exposición también, o sea, de qué tanto te expones cada día. Porque yo recuerdo que hubo una época en donde yo no podía salir a la calle porque demasiado nervioso me ponía. Bien. Fue entre 2020, 2022, por ahí.